que tiene que ver mucho porque el 11, recuerde que vamos a elegir al nuevo Congreso de Colombia y que podemos señalar que entre los más comunes, y debido a que muchos se presentan o no son denunciados ante la Fiscalía o ante la Procuraduría o ante la propia Contraloría. Recuerde que la gente puede denunciar también ante la Contraloría delitos que involucren y que estén incluidos ahí recursos del Estado. Entonces, el primero que escogí es perturbación del certamen democrático, o sea, el día de elecciones. Sucede cuando una persona, por medio de una maniobra engañosa, perturba o impide la votación pública relacionada con los mecanismos de participación, o sea, ese día 11, las personas pueden ser llevadas, pueden ser juzgadas y estas penas van entre 4 y 9 años de prisión. El segundo, que podríamos señalar, constreñimiento al subrogante. Según nuestro Código Penal, este delito se da cuando una persona utiliza las armas o amenaza por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación determinada para un candidato o lista de candidatos, o voto en blanco también, porque no se puede presionar a que la gente hay que votar a conciencia, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. La pena también es de 4 a 9 años de prisión. Fraude al sufragante ocurre cuando mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano vote por determinado candidato o partido o corriente política, o también lo inclina a votar en blanco. La persona incurrirá de pena de 4 a 8 años. Corrupción al sufragante. La persona que incurra en este delito es quien prometa, pague o entregue dinero a un ciudadano para que consigne a su favor un determinado voto por un candidato, partido o corriente política, o vote en blanco también, o se abstenga de hacerlo. Ojo con eso, porque también hay gente que dice, no, es que yo digo a la gente que no vote y le pague para que no vote, también está ocurriendo un delito. Y esto da una prisión entre 48 a 90 meses de prisión, o sea que es una pena bastante alta. Voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano, o sea, coja la cédula y vaya y vote por él. Y o voten más de una vez, consignen su voto en una lesión, cualquiera que sea, ocurrirá en prisión de 4 a 8 años. Favorecimiento al voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o votar más de una vez o hacerlo sin derecho incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Entonces, tenemos muchos delitos, pero hemos escogido esto del demás, pero también quiero resaltar lo siguiente, mire, algo que ha hecho carrera en nuestro país, que tiene que ver que hoy en día se está presionando a funcionarios públicos para que voten por cierto candidato. La última denuncia que la tuvimos allá en el SENA. En el SENA, creo que es de Bucaramanga, donde se escucha un candidato al Senado, y el subdirector de una entidad pública diciéndole a la gente que vote por determinado candidato. Entonces, y esto es normal, lo que pasa es que ahí se cogió esa grabación, pero en todas las entidades se presiona a la gente. Entonces yo creo que tenemos que luchar contra este flagelo que hoy en día está haciendo que determinado personaje nombre en un puesto una empresa pública y que ese le deba el favor y que le diga a todas las personas que él le toca, pues que están bajo su mando, a que voten por el candidato que lo llevó ahí. Eso es muy normal que se aplique en Colombia, pero eso realmente constituye un delito. Y el otro que sucede mucho en las gobernaciones y en alcaldías, Aldemar, Alexander, Catalina, y también un saludo para Paola Arenas, que nos acompaña ahí en la cabina. Paola Arenas, pues fue la jefe de prensa del señor Armitaz la vez pasada a la alcaldía de Cali. Queremos decirle a la gente que uno de los delitos que se da hoy y que no tiene realmente ninguna investigación, Aldemar, es que hay los famosos PS, o sea, prestación de servicios, o sea, consiguen gente sin ninguna función para que se emplee en algo que supuestamente va a tener un cargo, pero no lo tiene nunca. ¿Y saben cuál es la misión? Que esa persona consiga entre 50 y 100 votos para determinado candidato que la administración está apoyando. Esto sí se ve muchísimo en alcaldías y gobernaciones, no solamente en nuestro Valle del Cauca, sino en toda Colombia. Entonces ahí necesitamos que los organismos que se encargan de averiguar los delitos electorales, bien sea Contraloría, Procuraduría, la propia Fiscalía, vayan al fondo, porque eso se denuncian
y no pasa nada. Como dice Alexander, aquí en Colombia ocurre de todo, pero al final no pasa nada. Y el más grave de todos, que tiene que ver con que le compran el voto a la gente y la gente vota por dinero. Hay que decirle al ciudadano, mire, no se deje comprar el voto, tenemos elecciones libres. Si usted vende el voto, vende su conciencia, vende el futuro de sus hijos. Pero ya vemos que el 11 se están preparando pues grandes maletines de dinero para comprar sufragantes, y esto me parece que tiene que ir hasta las últimas consecuencias. La gente tiene que elegir candidatos. ¿Por qué? Porque los conoce, por su trayectoria, por sus ideas, por sus propuestas que le sirvan a la gente. Entonces no podemos caer en esa trampa de que la gente se deje comprar el voto, y que me parece que eso es lo que tiene hoy en día. Recuerde, Aldemar, que se lo vengo diciendo, Fabio, oyentes, desde hace mucho rato, ¿qué tiene a Gustavo Petro y al señor Fajardo hoy en día en el curubito de las encuestas presidenciales? Eso, la corrupción existente en Colombia, que se están robando todo. Lo último, Aldemar, allá en Córdoba, se han perdido más de 4.000 millones de pesos en recursos que van para el adulto mayor, y que se ha denominado, y nos parece gracioso, porque cada vez que ocurre un acto de corrupción en nuestro país, estamos prestos a ponerle ¿qué? Un apodo, un nombre a ese hecho. Pues se acaba de nacer allá, y yo creo que en muchas partes de Colombia debe haber ya el cartel del bastón, así como lo oyen, señores oyentes, el cartel del bastón, o sea, del abuelito que utiliza un bastón para caminar, pero que unos corruptos se roban la plata. ¿Y cómo se la roban? Suplantando a la gente, se la roban creando números de cédulas falsas, gente que ni siquiera vive en Colombia reclamando la plática que le corresponden a los adultos mayores. Y esto está ocurriendo en el departamento de Córdoba, donde ha ocurrido de todo: cartel del SIDA, cartel de la homofilia, y ahora el cartel del bastón. Colombia, el país de los carteles, el país que hay carteles para todo, pero nos ponemos como en un ambiente de que los colombianos somos como armónicos. Yo no entendería que cuando hay corrupción deberíamos entrar en el tema serio de averiguar, pero le ponemos nombres, cartel de los cuadernos, cartel del azúcar, cartel de tal cosa, y así infinidades de nombres, y ahí nos quedamos en carteles. Yo creo que no, esto tiene que pasar a mayores, porque hoy en día tenemos denuncias de cómo se roban la plata de los desayunos escolares y no pasa nada. Entonces van a decir ahora el cartel de qué, del PADE, porque es que no le queda otro nombre. Y yo creo que esto es lo que tiene hastiado, y esto es lo que tiene hoy en día a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo en el curubito para ser presidentes de este país. Vamos a ver si aquí allá las presidenciales del 27 de mayo se mantienen las dos personas. De antemano le puedo decir el demás. Vienen encuestas, y por ahí el correo de las brujas dicen que muy posible Gustavo Petro siga creciendo. Entonces esto recoge más mi teoría, Aldemar, que la gente está cansada de que en Colombia pasa de todo, pero al final no pasa nada. La corrupción hoy en día está por todas partes, y los colombianos nos enseñamos a admitirla. Llegan a elecciones y como ciegos, como sordos y como mudos no hacemos nada, ni protestamos, ni escuchamos, y vamos a las urnas a votar. Y aquellos ciudadanos que no votan, que porque la clase política es corrupta, son más culpables de los que votan, porque ellos permiten que esos candidatos que tienen unas corrientes, como lo dije anteriormente, porque les dan puestos en el Estado, que les dan prestación de servicios, contratos de prestación de servicios, o aquellos funcionarios que le den el nombramiento a algún político, son los que votan, y esa minoría decide por todos. Por eso mi invitación es que el 11 de marzo, todos los caleños, todos los vallecaucanos, todos los colombianos elijan buenos congresistas, que los hay. Ahí tenemos en la mesa dos excelentes ciudadanos: el senador Alexander López, quien lo conozco y puedo dar fe de eso, y ahora Catalina Ortiz, que es una mujer que la necesita el Congreso de Colombia, gente que vaya y hable de frente, gente que se atreva a cuestionar la misma clase política como lo hacen ellos, no a sentarse al lado ahí y hacer comadres, porque eso no lleva realmente a nada. Entonces, quería hacer mi análisis hoy al llamar sobre los delitos electorales en Colombia, que son gravísimos y al final no pasa nada. Completamente de acuerdo, e invitamos aquí a Catalina Ortiz y al senador Alexander López,
esto de la corrupción, que es alarmante y no pasa nada. La corrupción es tan antigua como la humanidad, decían por ahí nuestros abuelos. Y lo que se acaba de estallar en Córdoba, el cartel de los bastones, se roban la plata de los abuelitos. Un tema que ha tocado don Roberto en su análisis en la mañana de hoy. ¿Qué opinión le merecen a Catalina? Primero, Catalina, vení, no quiero interrumpirte, es para un tema de experiencia que tengo. Recojamos este botico. Gracias, Roberto, por haber decidido votar por Catalina y por Alexander. Muchas gracias, hombre. Es un buen botico. Muchas gracias, Roberto. Sigue, Catalina. Muchas gracias. Y gracias por aclarar que es un voto que me gané, que no es que seamos familiares, porque muchas veces me dicen que cuál es mi relación contigo. Entonces, gracias por tus palabras. ¿Es así, don Roberto? No, que más me sentiría a gusto que una mujer de esa calidad fuera de mi familia, además, es que déjeme decirle que le he visto la trayectoria de Catalina Ortiz y es una mujer de frente que habla, y eso es lo que necesita Colombia, senador como Alexander López que habla y se mete en los temas y va a las regiones. Ahora Catalina, que le he visto en varios pronunciamientos haciendo denuncias, inclusive dentro de su propio partido, y eso es lo que tiene que Colombia elegir, buenos candidatos que sean capaces de pararse y hablar sin temor a equivocarse, y si se equivocan pues se corrigen, pero que hablen y luchen contra esta maldita corrupción que está empobreciendo cada día más a los colombianos. Y plantea usted que esa lucha con la corrupción, que es la que está teniendo como bandera hoy Gustavo Petro, es la que le ha permitido crecer en ese imaginario de las votaciones, de las encuestas que hacen las empresas. Y lo que pasa es que yo lo que digo es que la gente tiene que mostrar que cuando habla de corrupción o cuando habla de emprendimiento, en mi caso, cuando habla del tema de las mujeres, tiene la